Muy buenos días, amigos de Análisis Político. Como siempre, es un gusto presentarles en este espacio de la entrevista a alguien que es conocedora de las leyes, de la legislación y que ha llevado por los últimos 2 años un papel fundamental en la legislatura de Durango. Me refiero a la diputada local, Judith Murguía. Buenos días, Judith, ¿cómo estás? Encantada de saludarle, muy buenos días. Gracias por esta oportunidad. Muy amable, Judith. Estos últimos días la atención de todo México se ha centrado en la famosa reforma laboral. ¿Cómo ves, Judith? ¿Realmente es esa reforma de gran peso que se necesita para que México sea un país competitivo a nivel internacional? Bueno, juzgo que naturalmente es una expectativa importante, porque todavía no podemos hablar de una concreción a este momento, a este tiempo, puesto que la colegisladora, en este caso el Senado de la República, tendrá que hacer su trabajo, tendrá que hacer su análisis, tendrá que recoger las inquietudes tanto de empresarios como de organizaciones de trabajadores, como de propios legisladores de todas las fracciones parlamentarias, para poder lograr un consenso en cuanto a si se reforma el dictamen emanado de la Cámara de Diputados o se modifica ese dictamen, que de ser este el caso, tendría que regresar de nueva cuenta a la Cámara de Diputados para hacer las reformas que a juicio del Senado tuvieran que hacerse en este proyecto de dictamen de la reforma laboral. Precisamente el presidente del país, Felipe Calderón, anuncia que esta reforma laboral permitirá que el próximo año se creen 400,000 nuevos empleos. ¿Consideras que esto sea posible y que esos 400,000 eventuales empleos puedan ser sólidos y no volátiles? La demanda de empleo en nuestro país habla de más de 1 millón y fracción de empleos, 1.200.000 empleos por año. Es la demanda sustantiva de acuerdo a las cifras que nos otorgan diferentes organismos dedicados al estudio de la demanda laboral. Y si son 400,000 empleos los que más o menos se proyectan con esta reforma laboral, bueno, naturalmente que bienvenidos, siempre y cuando también estos empleos sean permanentes, no sean empleos volátiles, que sean permanentes para que el trabajador cumpla efectivamente con la expectativa, con el alcance del espíritu de esta reforma, que es la capacitación, el adiestramiento para la competitividad y para la productividad. Si son volátiles los empleos, es muy difícil alcanzar ese propósito. Tenemos algunos datos interesantes, Judith, en este sentido. El 64% de los mexicanos no conocía absolutamente nada de esta reforma laboral, mientras que el 62% de los empleados en México se dedica a la economía informal, es decir, no está sindicalizado, no tiene prestaciones laborales. En este sentido, ¿cómo viste la reforma en lo sindical, en las prestaciones y esa fragmentación posible de una jornada laboral por horas? Bueno, este dictamen emitido por la Cámara de Diputados, que fue la Cámara de origen de esta reforma laboral, habla dentro de las novedades. Bueno, en primer lugar, pues, ratifica el Estado de Derecho en que debe prevalecer la situación laboral de un trabajador. O sea, de respeto, de apoyo integral en el trabajo. Estamos hablando de otorgarle pues los instrumentos para su mejor desarrollo. Estamos hablando de su seguridad social, estamos hablando de su seguridad e higiene en el ambiente laboral en donde se desempeñe. Estamos hablando de las garantías que tenga en este caso en cuanto con lo que respecta al género, en este caso con las mujeres, bueno, a poder desenvolverse con absoluta libertad en cuanto a su trabajo y no estar permanentemente en el acoso, tanto de hostigamiento sexual como de hostigamiento laboral en 1000 manifestaciones, en 1000 formas, y esto inhibe también el estado de ánimo del trabajador y por lo tanto va en perjuicio de la propia empresa en este caso. Entonces yo creo que hay varias novedades importantes, porque digamos que están novedades dentro de la reforma, pero son cosas que se han vivido, que se han visto y que ahora necesariamente tendrían que estar en el terreno de la legislación, ¿sí? Ahora bien, en cuanto a la contratación por horas, bueno, pues ya es una dinámica que se da, o sea, que se da tanto en el empleo informal como en el empleo formal, o sea, se da. Lo que hay que garantizar y asegurar, y así lo dice el dictamen, es que aun cuando sea por horas,
No, el salario no debe ser menor al salario mínimo, para empezar, y tiene que tener todos los derechos de los trabajadores en conjunto, o sea, seguridad social, todos los beneficios que debe tener un trabajador, así sea la contratación por horas. O sea, no puede estar al margen de la seguridad social. Judith, ¿consideras que esta reforma fue parchada, se quedó chata o realmente es lo que México necesita en este momento? Pienso que no es la panacea, lo dije hace un rato. Pienso que todavía habría que avanzar mucho. Es un gran paso, es un importantísimo paso, dado que este tema viene debatiéndose de hace muchísimas legislaturas. Yo fui diputada en 1988, 54 legislatura federal. Era un tema permanente, recurrente en la reforma laboral. No se dio porque las condiciones políticas no se daban, pero era una demanda necesaria. Finalmente tenemos un producto que esperemos que el Senado de la República haga su trabajo y le ofrezca a la sociedad en su conjunto una reforma laboral que garantice los derechos de los trabajadores, garantice la permanencia de un trabajo para que tenga la solidez y pueda también ofrecerle a la familia y a la sociedad la seguridad de que en México tenemos empleos seguros y bien pagados. Y la otra, pienso que si bien no es la panacea, porque también estamos viviendo un ambiente, y hay que reconocerlo, de inseguridad, un clima de inseguridad, que mientras no cese, también el inversionista no va a estar tan fácil que pueda invertir en nuestro país. Hay regiones del país donde la inseguridad es alarmante, y esto genera el desánimo del inversionista. Yo escuchaba recién en comentarios de empresarios importantes en nuestro país, donde el reclamo fundamental, además de reformas laborales que son importantes para poder tener el justo equilibrio, pues se necesita un clima de paz y de tranquilidad en nuestro estado, de seguridad, para poder tener inversiones. Entonces esa es otra parte en la que se tiene que trabajar mucho para que se pueda generar también los empleos que demanda nuestro país. Judith, agradecerte el tiempo y el espacio que nos has regalado esta mañana en Análisis Político. Al contrario, le quedo muy agradecida, y si me permite nada más hacer un último comentario, yo nada más decirle que ojalá esta reforma laboral cumpla con la expectativa de la demanda de muchísimas mujeres y hombres mexicanos, jóvenes en particular, que demandan el espacio laboral como algo importantísimo en su vida. El tener un trabajo dignifica al ser humano, dignifica a nuestro país y sobre todo le da dignidad importantísima al seno familiar, ese tejido social que tan vulnerable está en estos tiempos en nuestro país. Yo le quedo agradecida y hago votos porque esta reforma cumpla a cabalidad con lo que ha generado una expectativa, y también reiterar que quienes tienen a su cargo la difusión y la promoción de los alcances de esta iniciativa puedan bajarla hacia los trabajadores para que se den cuenta cómo quedarán ahora sus derechos laborales. Amigos de Análisis Político, la voz de la diputada local Judith Murguía. Los invitamos a que continúe con nosotros después de la siguiente pausa.